Hola jóvenes, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos y como les decía en mi último correo, espero que todos se encuentren muy bien, al igual que cada uno de los integrantes de su familia. Como les comenté, la dinámica de trabajo pensando en beneficio de ustedes lo vamos a hacer a través de esta nueva plataforma de video en YouTube. ¿Por qué lo decidí así? Porque creo que es una plataforma de fácil acceso y aparte no los comprometo tanto a un horario y ustedes pueden consultar la información según les convenga. El día de hoy es una clase, digamos, más a la retroalimentación de temas que ustedes ya trabajaron, pero con la intención, digamos, de retomar las temáticas y también aclarar ciertos puntos y compartirles un poquito de información que creo que puede ser importante para todos. La temática del día de hoy vamos a hablar de temas generales de la auditoría, el perfil del auditor, las situaciones que se pueden presentar y que es importante evitar y también cómo está conformado el equipo auditor. Vamos a empezar hablando por el tema de auditoría. Una auditoría administrativa está 100% ligada a buscar esas áreas de oportunidad para que se puedan llevar a cabo los objetivos de la organización. ¿Por qué es tan importante la auditoría administrativa? Porque digamos que ahí se toman las principales decisiones de cualquier organización, de cualquier negocio. Hablamos de la planeación estratégica, qué es lo que se quiere lograr, cómo se quiere lograr. Entonces la auditoría administrativa nos abre esas opciones para nosotros definir acciones correctivas o preventivas según sea el caso. La auditoría nos va a dar a conocer, digamos, los parámetros para actuar con calidad, también las posibles soluciones a esas situaciones que nosotros logramos detectar, pero es importante dejar claro que el auditor no es quien va a tomar las decisiones, sino que va a dar a conocer las opciones y al final de cuentas los directivos de cada organización van a saber si lo implementan o no. Digamos que los auditores son un acompañamiento para la organización, una manera de darle una vista general o a veces más detallada o especializada de sus procesos para ver qué es lo que sí se ha cumplido, qué se puede cumplir de una mejor manera y qué cosas pueden suceder o afectar a tus procesos. Entonces, como les decía, tomar medidas preventivas para asegurar que todo se lleve a cabo de la mejor manera, en la mejor de las situaciones y asegurar o acercarnos al cumplimiento de esas metas. En actividades anteriores mencionábamos mucho cómo debe de ser un auditor y hay diferentes aspectos. Yo creo que cada uno de ellos le da gran valor. No en todos los casos se cumple con cada uno de esos lineamientos. Obviamente, entre más características de este tipo tengamos, todavía mejor. No es tan fácil, pero sí es, digamos, una línea que todos deberíamos de seguir para desempeñar nuestra labor como auditores y también como profesionistas de la administración, ¿por qué no decirlo?, de la manera más responsable y con mayor compromiso posible. Hablando específicamente de un auditor administrativo, debe de entrar mucho la parte de la observación, es decir, prestar atención desde el primer acercamiento que tenemos con la organización. Y no hablo del nombre, la marca, la infraestructura, el orden que hay en la organización, sino también aparte de cómo se llevan a cabo los procesos, quién los realiza, cómo se organizan, cómo es el trato entre los mismos integrantes del equipo de trabajo. En el caso de los auditores administrativos también entra mucho la parte de la formación académica y también la formación complementaria, es decir, mantener nuestros conocimientos actualizados. Siempre buscar otro tipo de capacitaciones, ya sea cursos, diplomados, talleres, incluso pensar en un posgrado, que nos van a ayudar en nuestra labor diaria. Y de alguna forma, entre más conocimiento tengamos sobre algo, más amplio vamos a tener el panorama y más ideas incluso
vamos a poder proponer en nuestro trabajo. En el caso de la experiencia de un auditor administrativo, entran varios criterios. Muchos dicen que no es necesario, otros dicen que es un requisito indispensable para la labor de un auditor administrativo, otros incluso mencionan que mínimo necesitamos tener 5 años de experiencia en una labor de auditoría administrativa. Y creo que si hay algo que nosotros podemos aprovechar de este criterio es que es cierto, hay mucho conocimiento que uno adquiere ya estando en la práctica de una auditoría y no podemos estar ajenos a esa idea. Sí es importante que cada uno de los acercamientos profesionales que nosotros tengamos con cualquier tipo de organización nos preocupemos por crear ese aprendizaje que nos ayude a enriquecer nuestros conocimientos. Cada uno de nosotros podemos estudiar lo mismo, nos podemos dedicar a lo mismo, pero nuestras experiencias pueden ir variando y la manera en la que nosotros tomamos esos aprendizajes especiales, eso va creando una diferencia en nuestra propuesta profesional. Y claro, no dejar de lado que uno puede empezar a trabajar con auditorías administrativas sin tener miles de años de experiencia, pero esos acercamientos y esas experiencias nos van a hacer crecer y en algún momento ya estar listos para una mejor propuesta para este tipo de procesos. Un aspecto que no podemos dejar de lado es la actitud positiva del auditor. La auditoría administrativa, no les voy a mentir, es un reto porque nos enfrentamos a diferentes circunstancias que no siempre van a ser las más favorecedoras para nosotros como auditores, pero no nos podemos encerrar en la idea de que las cosas no van a funcionar, que vamos a detectar nada más aspectos negativos. Un auditor administrativo debe de trabajar siempre con la filosofía de ver, digamos, todas las cosas de la mejor manera posible. Tanto aspectos positivos que de alguna manera reflejan otras áreas de oportunidad y los aspectos negativos nunca mencionarlos como errores, como fallas, buscar culpables. Lo principal aquí es ver todas las posibilidades de todos los elementos de la organización que nosotros nos toque inspeccionar. De esa manera nos vamos a acercar más a un resultado más adecuado para la organización, que vaya de acuerdo a la mejora, no nada más para detectar cosas malas, sino realmente qué acciones se pueden tomar para corregir esos aspectos. La estabilidad emocional del auditor, como decía en el punto anterior, a veces hay situaciones que son complicadas y que muchas veces entra la parte humana en la que pueden suceder ciertas cosas que causen nuestra molestia. Situaciones, me atrevería a decir, hasta en donde no nos dejan desempeñar nuestras responsabilidades pues en las mejores condiciones. Y para todo eso nosotros tenemos que buscar siempre la manera de resolverlo, la manera de poder colaborar. Y para eso necesitamos tener mucha inteligencia emocional, cuidar lo que decimos, en cómo hacemos las cosas, qué es lo que comunicamos, tratar de mantener esa tranquilidad para poder comunicarnos y llegar a acuerdos. La objetividad. La objetividad es uno de los puntos que más se comentan y uno de los puntos que creo que uno debe tener mucho cuidado. Es decir, no podemos tomar nuestras decisiones de acuerdo a si nos cae bien o no una persona, de acuerdo a incluso a otro tipo de antecedentes que ya haya en la organización. Tenemos que tomar las decisiones de acuerdo a la información que tenemos y la información real de la organización. Nada fuera de esos elementos de la naturaleza de la empresa deben de ser tomados en cuenta, que podemos caer de alguna forma en errores o en un círculo vicioso donde el proceso de la auditoría no se va a poder llevar a cabo de acuerdo a lo planeado. Saber escuchar.
El auditor, claro que cuenta con los mejores conocimientos, seguramente con una excelente propuesta de trabajo, representa una gran oportunidad para la empresa, para los integrantes de esa organización. Sin embargo, el éxito de una auditoría administrativa y la perfecta labor de un auditor administrativo está mucho en la manera en la que nosotros nos acercamos con cada integrante de esa organización. Darle el valor a cada una de las actividades que se realizan, porque al final de cuentas absolutamente todo tiene una gran relevancia para el logro de un objetivo o de una meta de una organización. Entonces, este punto de saber escuchar es, además de tener esa buena comunicación, también es prestar atención a todos los detalles y a toda la información que nos puedan compartir de los procesos. Pensar en que no nada más el éxito de una auditoría administrativa depende en nuestras propias estrategias, sino en lo que los demás tienen como conocimiento y que muchas veces nosotros no tenemos por qué saberlo, no lo vamos a saber. Muchas de las respuestas están en nuestros compañeros. Es una de las bases para que la propuesta que nosotros entreguemos al final sea positiva. La creatividad. La creatividad en un auditor administrativo, como en muchas profesiones, marca la diferencia de nuestra propuesta de trabajo. Creo que en gran parte la filosofía de un auditor administrativo y de muchas profesiones, como les decía, y de todas las profesiones, me atreveré también a decir eso, creo que va muy de la mano en la diferenciación, en la propuesta distinta que nosotros tengamos, en nuestra capacidad de ver otras opciones, de proponer, de utilizar la información para crear cosas distintas, para crear propuestas que no nada más ayuden a solucionar, sino que muchas veces hasta nos pueden ayudar a definir quiénes somos como empresa, qué más queremos y qué más podemos lograr y cómo lo podemos hacer. No siempre las soluciones van a estar definidas en un libro o en un procedimiento ya estructurado. Al contrario, nosotros podemos salir de esa línea que ya tenemos definida para ver nuevas opciones. No significa que va a estar mal. Al contrario, estamos dándole ese toque que es necesario para todos. ¿Se imaginan si en el actuar de todos los profesionistas, todos hiciéramos las cosas de la misma manera? Que existieran los mismos pasos para lograr todas las mismas cosas. Obviamente nadie se iba a distinguir, el valor de las organizaciones pues no va a tener gran oportunidad de crecimiento. Entonces la creatividad, salir de lo ya establecido, también representa el valor de la manera en la que nosotros trabajamos, pero sobre todo el valor de las características que va a tener cada una de esas propuestas. Aquí es donde entra esta característica, el respeto a los demás. Aunque tengan ideas diferentes, los espacios de este tipo de actividades que van encaminadas a la mejora de una organización, obviamente vamos a tener diferentes puntos de vista, pero lo importante es que todos estén enfocados al cumplimiento del mismo objetivo, de la misma meta. Y ahí es donde pueden entrar intercambios de ideas y nunca trabajar pensando en que los demás no pueden proponer o negarles esos espacios para que también colaboren. Saber escuchar también entra mucho esta parte de darle la importancia y respetar cada una de las propuestas, ideas o inquietudes que tengan los demás colaboradores. Un auditor administrativo también debe tener una mente muy analítica para que en los casos en los que tenga mucha o poca información, él pueda concentrarse en los puntos más relevantes en ese momento para la empresa e ir de alguna forma encontrando la mayor cantidad de evidencias que nos acerquen a la situación real.
Y al hablar de situación real, me refiero también a tener la mayor cantidad de datos de esa situación. Podemos tener un panorama, podemos tener un indicador que representa un área de oportunidad, pero entre más analíticos nosotros seamos, la información va a estar más cercana a encontrar muchos tipos de respuestas. Y todas esas respuestas nos van a acercar a una mejor propuesta también. Un auditor administrativo también debe de saber negociar, porque incluso aunque todos estemos trabajando de acuerdo a la misma intención, muchas veces necesitamos llegar a un acuerdo. Y al hablar de un acuerdo me refiero a que ambas partes se sientan cómodas con la decisión final. Entonces, la negociación es un arte y el auditor administrativo debe de apoyarse para que no nada más se llegue a una decisión final, sino que todos se sientan cómodos y todas las ideas también sean tomadas en cuenta, pero sobre todo que todos sientan la tranquilidad de que sus ideas fueron consideradas y el porqué de la decisión que se haya tomado. Claro, me refiero del proceso de la auditoría administrativa. También entra mucho la parte de la expresión oral y escrita. Un auditor puede saber mucho, puede tener toda la experiencia del mundo, pero si no sabe comunicar, es decir, saber relacionarse, pero también al momento tal vez específicamente de realizar un informe, de tener una de las mejores ideas, más creativas, más innovadoras para la organización, pero si no sabe cómo darla a conocer, creo que ahí termina la parte exitosa de esa propuesta. Y por eso tal vez es muy difícil, porque no nada más depende del proceso de la auditoría administrativa, de la propuesta, sino el cómo la comunicamos. Tener esa capacidad para poder comunicarlo de cualquier manera y sobre todo poder convencer de que la propuesta se acerca a la situación y a lo que se está requiriendo por parte de la organización. En el caso de un auditor administrativo, sobre todo, jamás podemos dejar de lado el buen trabajo en equipo. Nosotros, como auditores administrativos, el mayor valor es esa búsqueda de información y mucho de ello va a depender de la manera en la que nosotros nos relacionamos, la manera en la que nosotros colaboramos con los demás integrantes de nuestro trabajo. La auditoría administrativa, aunque se escuche raro, no es nada más responsabilidad del auditor administrativo o algún integrante de su equipo. La responsabilidad está en cada uno de los integrantes de la organización. Es por eso que no podemos jamás pensar que nuestra labor va a estar ajena a la manera en la que los demás se organizan para responder a sus obligaciones, independientemente si se trata de una auditoría interna o una auditoría externa. Es primordial saber trabajar en equipo. Y por supuesto, el comportamiento ético y honesto del auditor. Buscar siempre la manera correcta de desempeñar nuestra labor, de manejar la información de la organización, nunca trabajar de acuerdo a intereses personales y asumir al 100% nuestras responsabilidades. ¿A qué me refiero? A que no es nada más realizar el proceso de una auditoría administrativa, un acuerdo, una visita, una inspección. No debe de ubicarse siempre en ofrecer la mejor propuesta posible, siguiendo todos los lineamientos y, como siempre, trabajar en la línea de lo correcto. Hablando de casos o situaciones complicadas que se pueden prestar, cuando nosotros trabajamos como auditores administrativos, seguramente al momento de detectar áreas de oportunidad y al momento de dárselas a conocer a los directivos, pueden presentarse casos en los que el directivo, quien es al final de cuentas responsable de todo lo que se decida en la organización, es decir, si hay algo que tiene áreas de oportunidad es porque ellos todavía no lo han atendido así.
Entonces, muchas veces ellos, como les digo, ya tomaron sus propias decisiones de acuerdo a su experiencia o a cierta situación que se les haya presentado. Es decir, sus decisiones ya están justificadas para ellos. Y el darles nosotros una propuesta tal vez que sea diferente a lo que ellos ya han trabajado, puede ser que lo rechacen en un principio, puede ser que para ellos no sea suficiente el realizar la auditoría administrativa como para proponer algo distinto a lo que ellos ya han hecho, independientemente de los resultados que hayan obtenido. Entonces, esa situación se presenta mucho en las organizaciones y creo que aquí puede entrar en gran parte, digamos, nuestra capacidad de negociación, nuestra capacidad de sí respetar las ideas de los demás, pero también saber justificar lo que nosotros estamos proponiendo y cuidar mucho la manera en la que damos a conocer nuestras ideas y sobre todo la intención del proceso. Al final de cuentas, pues obviamente ser profesionales objetivos y darle cumplimiento a nuestra labor y que en ella esté reflejado el compromiso del equipo. Todos estos criterios que de alguna manera deben de ser parte del perfil del auditor, creo que una de las partes más mencionadas es la parte de la información. Es uno de los elementos con más valor para las empresas. Entonces, digamos que el generar ese ambiente de confianza no se va a dar nada más porque nosotros lo solicitemos. Y aquí entra aparte de la ética, de la honestidad y la manera en la que nosotros desarrollamos las actividades y quiénes somos como personas, como individuos, como integrantes de una sociedad. Que nos distinga siempre nuestra manera buena de hacer las cosas. Porque yo puedo presentarme y decir, ten confianza en mi trabajo, pero si tú no conoces una buena referencia de mi persona, también en el lado ahora sí que claro profesional, pero en quién soy yo realmente, qué es lo que me representa, créanme que es una historia totalmente distinta. Y al final de cuentas, no va a tener tanto valor lo que yo te pueda decir, sino lo que yo he hecho y cómo he hecho las cosas. Entonces, aquí entra esa parte que tanto la experiencia para un auditor es buena, pero sobre todo cuidar siempre en lo que nos representa, qué piensa la gente de nosotros, cómo nos percibe, pero por supuesto basados en lo que nosotros hacemos. Desde siempre debemos de preocuparnos por cuidar cada detalle, el ser personas íntegras, el buscar siempre la forma adecuada de hacer las cosas. Y bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que también ustedes ya trabajaron anteriormente en unas asignaciones y es el tema del equipo auditor. ¿Cómo está conformado? ¿Siempre está conformado de la misma manera? ¿Cuáles son las responsabilidades de cada una de estas figuras? Y varios aspectos que son relevantes a la hora de hablar de una forma de organizar el trabajo del equipo auditor. Es decir, no estamos hablando tanto en las ventajas o lo que representa para la organización. Estamos hablando aquí casi desde antes que inicie el trabajo tal cual de una auditoría administrativa. ¿Qué aspectos se tienen que hablar antes? ¿Qué otros hasta trámite tenemos que cuidar antes de empezar la visita y el proceso tal cual que tanto hemos estudiado? Entonces, vamos a empezar mencionando las figuras que nosotros ya trabajamos anteriormente en una lectura. Y de hecho, en esta lectura se reconocen varias figuras en su estructura. Por ejemplo, el coordinador general de la auditoría. ¿Qué es lo que dice que hace el coordinador general? En la lectura, el coordinador general se reconoce como responsable de la auditoría.
Es necesario que éste tenga gran experiencia en la materia, la cual puede derivarse de su formación académica y o profesional, así como su trayectoria y orientación personal. Su participación puede ser más significativa si su experiencia laboral proviene del conocimiento de esta clase de esfuerzos, y también habla de asumir la dirección de una auditoría administrativa, implicando no solo la responsabilidad de tener la capacidad de respuesta en relación con los resultados que se esperan, sino la de mantener un nivel de comportamiento acorde con las necesidades de todos y cada uno de los participantes. El coordinador general es el que va a ayudar, digamos, a la organización específica de cada una de las actividades de la auditoría. El coordinador general puede ser un integrante de apoyo que sea parte de la organización, o incluso puede ser parte de un comité externo que ayude en el proceso, desde llegar a los acuerdos en cómo se va a realizar y supervisar que cada uno de los integrantes cumpla con sus funciones. Después, en la lectura también se reconoce el líder del proyecto, que comúnmente es la figura, digamos, con mayor autoridad dentro de un equipo auditor. No en todos los casos hay un coordinador general, y en la mayoría de las situaciones el líder del proyecto es el que, además de otras responsabilidades, también asume lo que hace un momento les acabo de mencionar del coordinador general de la auditoría. No siempre los equipos auditores van a estar conformados por las mismas figuras ni por la misma cantidad de personas. Esto va a depender del objetivo de la auditoría, sobre todo del alcance de la auditoría. Cuando hablamos de alcance de la auditoría, nos referimos, digamos, a qué exactamente o qué departamentos de la empresa se van a inspeccionar. Entonces, dependiendo de esas situaciones, ya se toma la decisión de cómo va a estar conformado el comité o el equipo auditor. Ahora, pueden entrar otro tipo de variaciones dependiendo si la auditoría es interna o externa, y también de la estructura organizacional. En este tipo de equipos de auditores, la figura del líder del proyecto va a asumir, sí, una gran responsabilidad, pero sobre todo creo que va a estar en una situación en la que se necesita, ahora sí que conciliar muchos puntos. ¿Por qué? Porque en ella entra mucho, digamos, todas esas situaciones de diferencia entre la organización y el equipo auditor, y aparte el cumplimiento, que no nada más se da por tener el mejor programa de una auditoría administrativa, sino que también depende mucho de las condiciones que nos tiene que dar la empresa. Entonces, el líder del proyecto tiene que llegar a esos acuerdos, y en caso de que se presenten esas diferencias, que la mayoría de los casos la verdad sí suceden, pues tiene que buscar la manera de solucionar y que ambas partes puedan seguir trabajando para el cumplimiento del programa. ¿Qué cosas pueden suceder que la empresa no nos dé las mejores situaciones para poder llevar a cabo un programa? Que ellos ya tengan otras responsabilidades y que no le toman importancia a tu auditoría administrativa, que quieras hacer la visita a un departamento o una entrevista y ellos no muestren disponibilidad o no quieran darte información o te den información insuficiente. Desacuerdos en la manera en la que nosotros desarrollamos la actividad, y al hablar de desacuerdos podemos mencionar muchísimos, desde los horarios, que aunque desde un principio ya están establecidos, puede ser que nosotros sí llegamos puntualmente, pero las circunstancias o la manera de trabajar de esa organización pues no nos permiten comenzar tal cual teníamos el acuerdo. Incluso que ya estando en el proceso de auditoría administrativa, la empresa tome otro tipo de decisión y quiera cambiar el plan que nosotros ya teníamos definido. Por decir, nosotros queremos hacer una auditoría administrativa en este periodo de fechas, pero al final de cuentas ellos necesiten
más tiempo o quieran hacerlo en menos tiempo y que tú entregues toda la información. Entonces, eso, aunque ya está definido, bueno, debe de estar definido desde un principio, puede surgir. Y el líder del proyecto aquí tiene que llegar a esa parte de acuerdos para poder llevar a cabo el proceso tal cual se tiene programado. Claro que en toda planificación puede haber ajustes, pero de verdad debe de existir una situación que nos lleve a poder hacer el ajuste, no nada más por otro tipo de necesidades o aspectos ajenos a nuestro proceso de auditoría administrativa. Entonces, sí se puede hacer, sí se hace ese tipo de ajustes, pero tiene que existir una razón importante para que así se haga. Y claro, sea lo que se decida, ambas partes tienen que estar conformes. Y el líder del proyecto se tiene que encargar de eso. Rápidamente les comento aquí las obligaciones del líder del proyecto. Dice aplicar las líneas de acción establecidas por la coordinación general, acatar las directrices de los niveles de decisión de la organización, conciliar enfoques, puntos de vista y observaciones, imprimir consistencia a las acciones acordadas en el proyecto de auditoría, vigilar que las fases y tiempos programados se cumplan, aclarar dudas, recabar y resolver observaciones y mantener el nivel de desempeño convenido. Otro de los puntos que representa un gran reto para el líder del proyecto es mantener motivados a los integrantes de todo el equipo auditor, es decir, de quienes están teniendo ese acercamiento con la organización. No solamente es preocuparse por el cumplimiento del proceso de la auditoría, sino que todo el proceso se desarrolle en las mejores condiciones posibles. Y aquí no nada más hablamos de la parte de la información, de la visita, de las evidencias, sino también la misma experiencia de los auditores. Y por qué no, en la mayoría de los casos, también la experiencia de los integrantes de nuestra organización. Después está la figura de asistente o analista del proyecto. El asistente o analista del proyecto atender directamente a todo el personal que de una u otra manera interviene en la auditoría. Además, es quien va a manejar de manera personal los papeles de trabajo que contienen los hallazgos, las evidencias y observaciones necesarios para derivar los criterios y propuestas que consoliden la aplicación de la auditoría. Debe de acatar instrucciones con precisión, actuar en forma prudente y tranquila, ser cordial pero firme en sus decisiones, disciplinarse para cumplir con sus obligaciones, solidarizarse con sus compañeros de equipo, mantener en orden sus papeles de trabajo, tener objetividad en la detección de hallazgos para fundamentar las evidencias y ser preciso en sus observaciones. Y bueno, ¿qué otras figuras también se reconocen dentro de un equipo auditor? Como les decía, puede ser que exista o no un coordinador general. El líder del proyecto también puede asumir esta responsabilidad. Toda esa parte administrativa, reunir a los integrantes, también puede ser labor de un líder de la auditoría o líder del proyecto. Incluso, aparte del líder del proyecto, también podemos reconocer la figura de auditor líder, que es más que nada el integrante del equipo auditor que mantiene la mayor comunicación posible con la empresa. Solicita información, ve parte del proceso administrativo de la auditoría. También de alguna forma es el que da a conocer todos los hallazgos después de realizar el proceso de la auditoría administrativa. Mantiene un equipo de apoyo de una figura de un auditor o incluso también de un auditor experto que dependiendo del caso, como les digo, de lo que necesitemos, puede ser que se requiera a un profesionista de la auditoría con cierta experiencia en cierto tema y por eso también lo mencionamos o lo integramos a nuestro equipo de trabajo. Y también existe otra figura que en la mayoría de las auditorías administrativas existe su participación, que es el del observador, que es quien acompaña en todo el proceso
y también colabora con ciertas propuestas y puede de alguna manera proponer al auditor líder la solicitud de información más específica para llegar a otro tipo de resultados o hallazgos. Y también como dependiendo del alcance de la auditoría, qué tantos procesos, qué tantos departamentos vamos a auditar, se puede considerar más de un observador en el equipo auditor. Entonces, retomando, el equipo auditor puede reconocer las siguientes figuras. No siempre va a estar conformado de la misma manera y depende del objetivo de la auditoría administrativa y su alcance. Estos son el coordinador general, el líder del proyecto o el auditor líder, el auditor experto y los observadores o el observador guía. Y una nota importante sobre todas estas figuras que van acompañándonos en el proceso del equipo de la auditoría administrativa. En algunos casos, sobre todo en las auditorías externas, las empresas asignan a uno de sus integrantes de trabajo como representante legal, quien es la persona que tiene mayor comunicación con todo el equipo auditor. Repito, esto normalmente se da en los casos de auditorías externas. Otro de los acuerdos que debe existir desde antes del proceso es la remuneración económica al equipo auditor y cuáles van a ser las condiciones de trabajo, es decir, y el aspecto legal, qué cantidad van a recibir, en qué porcentajes, cómo va a estar distribuido en cada figura, qué tipo de pago se le va a hacer, en qué modalidad, en qué términos, en qué tiempo se va a realizar la auditoría administrativa y todo ese tipo de detalles que tienen que estar de alguna manera establecidos de manera legal. Hablamos del contrato que nosotros tenemos que realizar, por supuesto, antes de la visita. Nosotros no podemos permitir que de ninguna manera se empiece alguna actividad relacionada a la auditoría administrativa sin antes tener muy bien definida la parte legal. Es decir, aunque sea una actividad muy simple, una llamada de teléfono requiriendo información, visitar la empresa, absolutamente nada de eso se puede realizar si no existe ya un acuerdo legal entre el equipo auditor y la organización que va a ser auditada. Y bueno, de ese tema vamos a hablar la siguiente sesión. ¿Cómo está conformado ese tipo de contratos? ¿Qué opciones de pago existen? ¿Cuáles son las más utilizadas? ¿Cuáles son las mejores o no? Entonces, eso va a ser nuestro siguiente tema. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy. Pero les voy a solicitar que de favor realicen un resumen de los contenidos que hemos platicado en este video. Todo esto es para mostrar evidencia de que recibieron la información. Si hay alguien que tiene alguna duda o inquietud de algún tema en especial, con gusto me lo pueden decir y les consigo la información que requieran y aclaramos cualquier duda que surja. Me lo pueden hacer saber a través del correo institucional. Estoy consultando frecuentemente, entonces espero que les haya gustado más esta modalidad. Como les digo, aparte de la impartición de una clase, también esto nos va a ayudar para nuestra próxima evaluación del segundo elemento de competencia, que no se preocupen, yo les voy a confirmar cuándo lo vamos a realizar y de qué manera. Espero no haberlos aburrido, ya saben que me gusta hablar mucho y en esta ocasión pues no fue la excepción, pero no les voy a mentir, me sentí muy rara y me hacen mucha falta, los extraño muchísimo, sobre todo nuestras dinámicas, sus participaciones, el verlos, el trabajar todos en equipo, pero en este semestre pues nos tocaron otras circunstancias y aún así, aunque sea complicado, pues hay que sacar adelante nuestra clase. Mi intención siempre será que ustedes tengan el mejor resultado posible. Muchas gracias por apoyar esta idea. Si tienen alguna otra propuesta, saben que se pueden sentir en total confianza y todo será tomado en cuenta. Muchas gracias también a quienes le dieron el visto bueno a esta modalidad de trabajo. No recibí respuesta de todos, yo sé, es normal, pero
quienes ahora sí que se toman el tiempo de decirme si les parece bien o no, o tienen otras ideas. No saben cuánto lo valoro y cuánto me ayudan. Esta clase es nuestra, sea cual sea la modalidad, créanme, es nuestra y hay que trabajar de la mejor manera posible y van a ver que vamos a obtener un buen resultado todos. Muchas gracias y seguimos en comunicación. Hasta luego.